Mi hermano tomó $30,000 de mí, lo llamó historia antigua cuando quise que me lo devolviera y luego publicó vacaciones en línea. Ahora enfrenta prisión por cometer fraude y está suplicando perdón. Nunca imaginé que compartiría esta historia, pero ver las publicaciones de vacaciones de lujo de mi hermano en las redes sociales mientras se sienta sobre $30,000 de mi dinero me ha llevado más allá de mi punto de quiebre. Hace 5 años cometí el estúpido error de confiar en la familia sobre mi propia seguridad financiera y ahora estoy viendo las consecuencias desarrollarse en tiempo real a través de historias y publicaciones de Instagram desde Maldivas. Déjenme empezar desde el principio. En 2019, mi abuela falleció dejándome una herencia de $50,000. Había estado ahorrando durante años y este dinero finalmente haría posible mi sueño de ser propietario de una vivienda. El mercado de la vivienda en nuestra área estaba comenzando a calentarse y tenía mis ojos puestos en varias propiedades prometedoras. Había hecho todo bien, mantuve un excelente crédito, ahorré diligentemente e investigué programas para compradores de vivienda por primera vez. Esta herencia era la pieza final que necesitaba para hacerlo realidad. Entonces, en marzo, mi hermano James apareció en mi puerta en lágrimas. Siempre habíamos estado cerca mientras crecíamos, aunque nos distanciamos un poco en la edad adulta ya que nuestras vidas tomaron diferentes caminos. Seguí la ruta tradicional: universidad, trabajo estable, planificación cuidadosa. James siempre fue más un tomador de riesgos, comenzando su propio negocio justo después de la secundaria y viviendo lo que parecía una vida encantada cuando las cosas iban bien. Esa noche el encanto claramente se había desvanecido. Su negocio estaba fracasando debido a una combinación de mala gestión y una desaceleración económica. Estaba 3 meses atrasado en su hipoteca, sus tarjetas de crédito estaban al máximo y su esposa Sara lo amenazaba con dejarlo si no podía controlar sus finanzas. Tenían 2 hijos, mi sobrina y sobrino, que tenían 10 y 8 años en ese momento. La idea de que ellos potencialmente perdieran su hogar o que su familia se desmoronara me rompió el corazón. James siempre había sido el favorito de mis padres, el espíritu emprendedor que algún día lo lograría. Habían invertido en sus diversas empresas a lo largo de los años, pero habían sufrido pérdidas significativas durante la recesión y no podían ayudar esta vez. Yo era su última esperanza. Dijo que necesitaba $30,000 para salvar su negocio y su hogar y juró que me lo devolvería dentro de un año con un 8% de interés. Dudé, pero James fue persistente. Recordó todos nuestros recuerdos compartidos de la infancia, me recordó cómo siempre me había cuidado cuando éramos niños, aunque mi recuerdo de esto difiere del suyo. Incluso comenzó a llorar cuando hablaba de cómo no podía soportar decirles a sus hijos que tal vez tendrían que dejar su hogar y su escuela. Acepté prestarle el dinero, pero insistí en un acuerdo por escrito. James lo firmó rápidamente, probablemente pensando que nunca tendría que honrarlo. El acuerdo especificaba el monto del préstamo, la tasa de interés y un plazo de reembolso de 1 año. Incluso lo hice notariar, lo que James se rió como si yo estuviera siendo demasiado cautelosa. Los primeros meses, James estaba lleno de actualizaciones optimistas sobre cómo su negocio estaba mejorando. Luego las actualizaciones se volvieron menos frecuentes y el tono cambió cuando mencioné el reembolso a medida que se acercaba la marca de 1 año. Las excusas comenzaron: su negocio aún se estaba recuperando, su hijo necesitaba trabajo dental de emergencia, el auto de su esposa se descompuso. Cada excusa parecía legítima por sí sola, pero comenzaron a acumularse sospechosamente. Para el año 2 estaba frustrada. El mercado de la vivienda en nuestra área había explotado y las propiedades que habrían estado a mi alcance con mi pago inicial original ahora eran completamente inalcanzables. Estaba atrapada en un alquiler cada vez más caro, viendo cómo mis pagos mensuales aumentaban mientras mi sueño de ser propietario de una vivienda se desvanecía. Mientras tanto, las redes sociales de James contaban una historia diferente a sus excusas. Mientras me decía que todavía estaba luchando financieramente, publicaba sobre renovaciones en el hogar, su nuevo equipo de juegos y escapadas de fin de semana. Nada lo suficientemente extravagante como para llamarlo directamente, pero suficiente para hacerme cuestionar sus afirmaciones de dificultades financieras. Intenté mencionar el préstamo en persona en reuniones familiares, pero James se convirtió en un experto en evitarme. De repente necesitaba ayudar con los niños o tomar una importante llamada de negocios cada vez que me acercaba. Cuando confié en nuestros padres, me dijeron que fuera paciente y comprensiva.
La familia ayuda a la familia, dijeron, olvidando convenientemente que eso era exactamente lo que había hecho, ayudar a la familia solo para que se aprovecharan de mí. La situación permaneció en este limbo frustrante hasta la semana pasada, cuando James publicó sobre sus próximas vacaciones soñadas en Maldivas, no cualquier vacación, estamos hablando de vuelos en primera clase, un bungalow sobre el agua en un resort de lujo y un horario lleno de excursiones caras. El costo total, según lo que pude armar de sus publicaciones, fue de más de $115,000. No podía creer lo que veían mis ojos. Solo 3 días antes, me había enviado un largo mensaje de texto sobre cómo todavía estaba luchando y necesitaba más tiempo para ordenar sus finanzas antes de que pudiera comenzar a reembolsarme. Verlo publicar sobre vivir su mejor vida y tratarse porque se lo merecía hizo que algo dentro de mí se rompiera. Le envié un mensaje de texto señalando que el dinero que estaba gastando en sus vacaciones podría haber ido a su deuda conmigo. Su respuesta fue lo que finalmente me impulsó a tomar medidas. Vamos, eso fue hace 5 años, historia antigua. No puedes esperar que ponga toda mi vida en espera por historia antigua. Te pagaré cuando pueda, pero necesito vivir mi vida también. Historia antigua. Esas palabras seguían repitiéndose en mi cabeza. Mi oportunidad perdida de comprar una casa antes de que el mercado se volviera loco, historia antigua. Los años de estrés y resentimiento viéndolo vivir lujosamente mientras esquivaba mis solicitudes de reembolso. El hecho de que tuve que retrasar el inicio de una familia porque no podía permitírmelo sin el colchón financiero que me quitó. Fue entonces cuando decidí que era suficiente. He consultado a un abogado que confirmó que mi acuerdo notariado es legalmente vinculante. Ahora estoy en el proceso de tomar medidas legales para recuperar mi dinero más los intereses acumulados. Cuando informé a James de esto, explotó, llamándome desalmada y diciendo que estaba destruyendo a nuestra familia por solo dinero. La familia, como era de esperar, ha tomado su lado. Nuestros padres me dicen que estoy siendo demasiado dura, que debería ser más comprensiva con su situación. Parecen olvidar que estoy en mi situación precisamente porque fui comprensiva con la suya. Incluso nuestra familia extendida se ha involucrado, con tías y tíos llamando para decirme lo decepcionados que están con mi decisión de atacar a mi propio hermano. Pero he terminado de ser el hermano comprensivo al que se aprovechan. Actualización 1. Primero, gracias a todos por los comentarios y consejos de apoyo. Quiero abordar algunas preguntas comunes que he estado viendo. Sí, tengo el acuerdo de préstamo por escrito y fue notariado. Sé que algunas personas piensan que debería haber pedido una garantía también, pero honestamente, nunca imaginé que mi propio hermano me haría esto. Para aquellos que preguntan por qué esperé 5 años, intenté cobrar numerosas veces a lo largo de los años. Tengo evidencia documentada de al menos 30 intentos de discutir el reembolso, todos respondidos con excusas o ignorados. Estaba tratando de ser comprensiva porque su familia, lo cual ahora me doy cuenta que fue un error. Varias personas sugieren que tal vez estoy celosa del éxito de mi hermano. Déjenme ser clara, no estoy celosa de alguien que construyó su éxito con dinero robado. Estoy enojada por haberme aprovechado y verlo salpicar mi dinero en las redes sociales mientras todavía estoy lidiando con las consecuencias de ayudarlo. Para aquellos que dicen que la familia es más importante que el dinero, ¿dónde estaba esa lealtad familiar cuando él estaba gastando miles en vacaciones en lugar de reembolsarme? ¿Por qué soy la única a la que se espera que se sacrifique por la familia? Y para todos los que preguntan por mis padres, sí, siempre han favorecido a James. He recibido docenas de mensajes preguntando sobre la dinámica familiar y tienen razón, esta situación de préstamo es solo el ejemplo más reciente de un patrón largo. Ahora, la actualización. Han pasado 2 semanas desde que envié el aviso legal a James y el caos resultante en nuestra familia ha superado incluso mis peores expectativas. Pensé que estaba preparada para las consecuencias, pero ver a las personas que he conocido toda mi vida tomar partido en este conflicto ha sido tanto esclarecedor como desgarrador. La mañana después de que mi abogado envió el aviso, mi teléfono explotó con notificaciones. James había pasado aparentemente la noche llamando a cada miembro de la familia en nuestra lista de contactos, contando un cuento de víctima que convenientemente omitía detalles clave. Según él, su hermano desagradecido estaba tratando de destruirlo por un viejo préstamo familiar que siempre planeaba reembolsar. No hubo mención de las vacaciones en Maldivas, el acuerdo firmado, los años de responsabilidades esquivadas.
Mis padres aparecieron sin avisar en mi apartamento esa noche. Mamá estaba en lágrimas y papá tenía esa mirada decepcionada que recordaba de la infancia, la que solía hacerme ceder instantáneamente. Se sentaron en mi mesa de la cocina y probaron cada técnica de manipulación emocional en su libro de jugadas parental. La conversación fue tan bien como esperabas. Mi madre comenzó inmediatamente conmigo. ¿Cómo podías ser tan desalmada? Él tiene hijos en quienes pensar. ¿Qué tipo de persona intenta llevar a su propio hermano a la bancarrota por dinero? Me había criado mejor que esto. Por supuesto, estaba siendo difícil con esto. Estaba soltera, no tenía responsabilidades reales, pero James tenía una familia que mantener. Siempre había pensado que era egoísta, pero esto era un nuevo punto bajo incluso para mí. La forma en que escupió la palabra soltera, como si fuera algún tipo de fracaso moral, como si mi falta de hijos de alguna manera hiciera que mi estabilidad financiera no valiera nada. Simplemente resumió perfectamente cómo siempre me habían visto en esta familia. Le recordé que también tenía planes de vida que se habían descarrilado por este préstamo, pero ella lo rechazó. Eres soltera, tienes tiempo para recuperarte. James tiene responsabilidades. El hecho de que estuviera soltera precisamente porque no podía permitirme avanzar con mis planes de vida parecía perdido en ella. Cuando mencioné que la reciente reserva de vacaciones de James sugería que estaba bien financieramente, papá realmente lo defendió. Trabaja duro, se merece disfrutar un poco de la vida. Ese fue el momento en que perdí la paciencia y les mostré la carpeta que había estado construyendo, capturas de pantalla de las publicaciones de James en las redes sociales durante los últimos 5 años mostrando un patrón de compras de lujo y vacaciones, textos y correos electrónicos documentando mis intentos de cobrar y sus respuestas cada vez más despectivas, estados de cuenta bancarios mostrando cómo mis costos de alquiler habían aumentado mientras permanecía incapaz de comprar una casa, y lo más importante, un cálculo de cuánto dinero había perdido al no poder comprar una casa cuando originalmente planeaba hacerlo. Sus respuestas fueron reveladoras. Mamá no podía mirar la evidencia, literalmente alejándose de la pantalla de mi computadora portátil. Papá examinó todo cuidadosamente, pero aún insistió en que debía haber otra manera de resolver esto sin acción legal. Cuando le pregunté cuál podría ser esa manera, dado que había pasado 5 años intentando resolverlo amistosamente, no tuvo respuesta. Se fueron poco después con mamá en lágrimas y papá negando con la cabeza, pero no antes de que mamá me diera una última puñalada. Espero que seas feliz sabiendo que estás destrozando a esta familia cuando seas vieja y estés sola. Recuerda este momento, recuerda cómo elegiste el dinero sobre la familia. Rico viniendo de ellos considerando que no habían tenido ningún problema viéndome luchar financieramente durante años mientras elogiaban a James por su ingenio comercial construido sobre mi dinero robado. Las cosas empeoraron aún más cuando mi cuñada Sara comenzó a acosarme. Me llamó repetidamente, dejando mensajes de voz cada vez más hostiles sobre cómo estaba tratando de destruir a su familia. ¿Cómo te atreves a hacernos esto?, gritó en un mensaje. ¿Sabes cómo está afectando esto a nuestros hijos? Su tío está tratando de llevar a sus padres a la bancarrota por historia antigua. Cuando no respondí a sus llamadas, comenzó a enviarme largos párrafos de texto sobre lo egoísta y desalmada que era. Según ella, solo estaba celosa de su éxito y tratando de derribarlos porque no podía soportar verlos felices. Incluso tuvo la desfachatez de sugerir que debería estar agradecida de que finalmente estuvieran viviendo su mejor vida porque eso significaba que eventualmente podrían pagarme. Estás amargada porque todavía estás alquilando mientras nosotros somos dueños de nuestra casa, escribió. Tal vez si trabajaras tan duro como James en lugar de intentar vivir de su éxito, podrías permitirte tu propia casa. Su mensaje solo me impulsó a investigar más a fondo las finanzas comerciales de James, que anteriormente había evitado por respeto a su privacidad. Lo que encontré fue indignante. Su negocio realmente se había recuperado bien después de la crisis inicial, la que había provocado el préstamo. Para fines del primer año, estaba obteniendo una ganancia saludable. Para el año 3, se había expandido a una segunda ubicación, todo mientras me decía que todavía estaba luchando por llegar a fin de mes y que no había suficiente para comenzar a hacer pequeños reembolsos. Y allí estaba Sara, viviendo de las ganancias de mi dinero robado mientras tenía el descaro de llamarme sanguijuela. La parte más vengativa de mí quería publicar toda esta evidencia en las redes sociales, especialmente debajo de sus fotos de vacaciones, pero mi abogado me aconsejó que no lo hiciera,
diciendo que podría complicar potencialmente los procedimientos legales. En cambio, he estado documentando metódicamente todo, cada mensaje de texto acusatorio de familiares, cada publicación en redes sociales que muestra su gasto, cada correo electrónico donde él reconoce la deuda pero se niega a pagar. El momento más surrealista llegó cuando se publicaron las últimas fotos de vacaciones de James mientras me reunía con mi abogado. Allí estaba él, descansando en una piscina infinita con vista al océano, subtitulándola Viviendo mi mejor vida, ignorando a los odiadores. La marca de tiempo mostraba que la publicó durante nuestra reunión programada sobre su respuesta legal a la demanda. Mi abogado, revisando la creciente evidencia del engaño financiero de James, parece cada vez más confiada sobre nuestro caso. El acuerdo firmado combinado con la prueba documentada de su capacidad para pagar y su elección de gastar dinero en lujos en su lugar lo deja bastante claro. Este no es un caso de no poder pagar, sino de no querer pagar. A medida que esta actualización llega a su fin, James acaba de presentar su respuesta oficial a la demanda. Los argumentos de su abogado son tan creativos como sus excusas para no pagar, afirmando que el acuerdo se firmó bajo coacción, argumentando que como familiar debería haber sabido que no estaba destinado a ser legalmente vinculante, incluso sugiriendo que mi documentación de su gasto equivale a acoso. Pero el detalle más revelador está enterrado en su divulgación financiera. Las vacaciones en Maldivas se pagaron en su totalidad en efectivo solo 2 días después de que me envió un mensaje de texto por última vez diciendo que no podía permitirse comenzar a reembolsar el préstamo. Algunos miembros de la familia todavía me presionan para que abandone la demanda, advirtiéndome que lamentaré destruir a la familia por dinero. Lo que no entienden es que James ya hizo eso cuando eligió explotar mi confianza y amabilidad. No estoy destruyendo nada, solo me niego finalmente a mantener la fachada de que todo está bien mientras me aprovechan. La próxima audiencia está programada para la próxima semana y a pesar del peaje emocional, estoy más decidida que nunca a ver esto hasta el final. Publicaré otra actualización después de la audiencia la próxima semana si hay desarrollos significativos. Gracias a todos por su apoyo y validación. Realmente ayuda a saber que no estoy loca por finalmente defenderme después de todos estos años. Actualización 2. Después de mi última actualización, las cosas han empeorado y mejorado, si eso tiene sentido. La audiencia inicial fue ayer y se ha revelado alguna información interesante que me hace estar aún más segura de que tomé la decisión correcta al seguir la acción legal. Mi abogado había solicitado registros financieros detallados de James como parte del proceso de descubrimiento. Lo que encontramos fue mucho peor de lo que había imaginado. No solo su negocio se había recuperado dentro de los meses de tomar mi préstamo, sino que también había estado ocultando sistemáticamente su verdadera situación financiera a todos. ¿Recuerdas cómo Sara me había estado acosando sobre intentar llevarlos a la bancarrota? Resulta que James también le ha estado mintiendo a ella sobre sus finanzas, pero en la dirección opuesta a cómo me estaba mintiendo a mí. A mí me había estado reclamando pobreza y dificultades, a Sara y sus amigos les había estado presumiendo sobre el éxito comercial y las próximas expansiones. Había estado manteniendo 2 narrativas completamente diferentes, el exitoso hombre de negocios para su círculo social y el emprendedor en dificultades para cualquiera a quien le debía dinero. Las vacaciones en Maldivas, esas ni siquiera fueron su viaje más caro este año. Tomaron un crucero de lujo en enero que costó casi $20,000, pero James lo mantuvo fuera de las redes sociales porque estaba en medio de decirme que ni siquiera podía permitirse comenzar a hacer pequeños reembolsos. Durante la audiencia, James intentó argumentar que el acuerdo de préstamo no debería ser exigible porque somos familia, y afirmó que lo firmó bajo coacción emocional. El juez no estaba impresionado, especialmente cuando mi abogado presentó evidencia de su gasto reciente junto con sus mensajes de texto que reclamaban dificultades financieras. La cara de James cuando se presentaron sus estados de cuenta bancarios en la corte, desearía poder enmarcar ese momento y colgarlo en mi pared. La parte más indignante fue enterarme de que James había tomado un préstamo comercial hace 3 años para abrir su segunda ubicación. No tuvo ningún problema en hacer pagos regulares en ese préstamo, demostrando que podría haberme estado pagando todo este tiempo. Cuando el juez le preguntó que explicara por qué priorizó el préstamo bancario sobre su deuda conmigo, su respuesta fue reveladora. El banco no entendería las circunstancias familiares como lo haría mi hermana, deberían haber dicho mis padres. Mis padres también estaban en la sala del tribunal, aunque no me habían dicho que vendrían. Mamá seguía haciendo estos pequeños sonidos de jadeo cada vez que se presentaba una nueva pieza de evidencia,
como si no pudiera creer que su precioso hijo pudiera hacer tales cosas. Papá simplemente se sentó allí poniéndose cada vez más rojo en la cara. Pensé que estaba enojado con James al principio, pero durante el receso me acorraló en el pasillo y comenzó a susurrarme y gritarme sobre cómo estaba humillando a la familia al airear nuestros trapos sucios en público. No me involucré con él, simplemente me alejé como me aconsejó mi abogado, pero quería gritarle que James me había humillado durante 5 años viéndome luchar con el alquiler en aumento mientras gastaba mi dinero en vacaciones de lujo. La reputación de la familia parecía importarle más a papá que el hecho de que su hijo me había robado esencialmente $30,000. La verdadera bomba llegó cuando descubrimos que James había usado mi préstamo como prueba de activos al solicitar su préstamo comercial. Lo había enumerado como una inversión privada en su plan de negocios, no como un préstamo personal, haciéndolo parecer como si tuviera más capital del que realmente tenía. Entonces, no solo tomó mi dinero bajo falsos pretextos, sino que también lo usó para obtener fraudulentamente más dinero del banco. Mi abogado prácticamente se iluminó cuando vio esta documentación. Sara se ha quedado repentinamente en silencio después de semanas de acosarme. Supongo que finalmente vio los verdaderos documentos financieros y se dio cuenta de cuánto les había estado mintiendo su esposo a todos. El juez ha ordenado una contabilidad forense completa de las finanzas comerciales y personales de James durante los últimos 5 años. El abogado de James intentó argumentar que esto era innecesario, pero dada la evidencia de engaño financiero ya descubierta, el juez no lo aceptó. Estamos programados para otra audiencia en 2 semanas una vez que se complete la contabilidad. La familia me dice que debería avergonzarme de mí misma por destruir la reputación de mi hermano. Al parecer, la noticia de lo que se reveló en la corte ya se ha difundido, pero no destruí nada. James hizo eso él mismo cuando eligió mentir y engañar a todos durante años. Solo estoy finalmente descorriendo el velo de sus esquemas. Algunos familiares han sugerido que abandone el caso y acepte un pago parcial para mantener la paz. Parecen no entender que la paz nunca fue una opción una vez que descubrí la magnitud del engaño de James. Esto ya no se trata solo del dinero, se trata de responsabilizarlo por años de mentiras y manipulación. Actualización 3. Los resultados de la contabilidad forense están aquí y mi abogado no estaba bromeando cuando insinuó que habría más sorpresas. Necesité unos días para procesar todo antes de escribir esta actualización porque lo que descubrimos va más allá de solo mi préstamo. Para aquellos que preguntan en los comentarios sobre el fraude bancario, tenían razón. James no solo usó mi préstamo como prueba de activos para un préstamo comercial, sino que ha estado llevando a cabo un complicado juego de conchas, tomando préstamos de múltiples bancos usando los mismos activos como garantía, incluida mi inversión. Cada nuevo préstamo se usó en parte para pagar los anteriores, creando una ilusión de crecimiento comercial exitoso. Mis $30,000 fueron esencialmente la base de una casa de naipes que ahora comienza a derrumbarse. El contador forense encontró que en el primer año después de tomar mi préstamo, el negocio de James en realidad generó más de $200,000 en ganancias. En lugar de reembolsarme, usó ese dinero para dar un pago inicial en una propiedad de inversión, que luego usó como garantía para más préstamos. Siguió diciéndome que estaba luchando mientras usaba sistemáticamente mi dinero para construir su cartera de bienes raíces personales. Durante la audiencia más reciente, James intentó una nueva estrategia a través de su abogado. Ofreció pagarme la cantidad total más intereses si firmaba un DA y acordaba no compartir ninguna información sobre sus prácticas financieras con los bancos de los que tomó prestado. La reacción del juez fue impagable. Ella realmente se rió en voz alta y le recordó a su abogado que intentar encubrir el fraude bancario con un DA podría considerarse conspiración. Mis padres han dado un giro completo de 180 grados, pero no de la manera que podrías esperar. En lugar de finalmente aceptar que James estaba equivocado, ahora me culpan aún más intensamente. Según ellos, si no hubiera seguido egoístamente la acción legal, ninguna de las creativas prácticas comerciales de James habría salido a la luz. Mamá realmente dijo que estaba destruyendo la vida de mi hermano por un pequeño préstamo entre familia. Cuando le señalé que el fraude bancario era un delito grave, papá me dijo que debería avergonzarme de preocuparme más por los bancos que por mi propio hermano. Sara ha presentado una demanda de separación, no porque las mentiras o el fraude, por supuesto, sino porque las consecuencias legales inminentes podrían afectar su estilo de vida.
Me envió un correo electrónico largo culpándome de obligarla a dejar a James al exponer sus tratos financieros. Al parecer, debería haber aceptado simplemente que me robaran para que sus hijos pudieran seguir disfrutando de vacaciones de lujo. El contador forense también descubrió que James ha estado escondiendo dinero en cuentas en el extranjero. ¿Recuerdas ese crucero que tomaron en enero? Se pagó a través de una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. Mi abogado estima que ha movido más de $500,000 en el extranjero en los últimos 3 años mientras afirmaba que no podía permitirse reembolsarme los $30,000. El juez ha congelado todos los activos conocidos de James a la espera de una investigación más a fondo. Su abogado intentó argumentar que esto era innecesario ya que James había ofrecido pagarme, pero dada la evidencia de fraude sistemático, la corte no estaba dispuesta a correr ningún riesgo. Como explicó mi abogado, esto ya no se trata solo de mi préstamo, se trata de posibles años de delitos financieros. James finalmente intentó hablar conmigo directamente después de la audiencia. Estaba llorando diciendo que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Afirmó que siempre había tenido la intención de pagarme, pero las oportunidades para hacer crecer su negocio seguían surgiendo y se convenció a sí mismo de que construir una empresa más grande eventualmente sería mejor para todos. Cuando le pregunté por qué gastó dinero en vacaciones de lujo en lugar de reembolsarme, dijo que tenía que mantener las apariencias para la creación de redes comerciales. La investigación criminal ahora está oficialmente en marcha. Mi abogado dice que debo prepararme para que esto se ponga más complicado antes de que mejore. Algunos de los socios comerciales de James ya están siendo interrogados y hay rumores de una investigación de fraude más amplia que involucra a múltiples bancos. Estoy tratando de mantenerme concentrada en los procedimientos legales y no dejar que el drama familiar me consuma, pero es difícil cuando mis padres siguen intentando hacerme sentir culpable por abandonar todo antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? ¿Para que James evite las consecuencias? ¿Para que la verdad sobre sus prácticas comerciales permanezca oculta? Mi abogado me ha aconsejado que no publique ningún detalle específico más sobre la investigación en curso, por lo que mi próxima actualización puede tardar un poco. Solo quiero agradecer a todos por su apoyo y consejos. Para aquellos que preguntan si estoy en terapia y me está ayudando a procesar todo esto y no me arrepiento de seguir la acción legal. Si algo, descubrir la verdadera magnitud del engaño de James solo ha confirmado que tomé la decisión correcta. Actualización 4 o actualización final. Ha pasado casi 2 años desde mi última actualización y finalmente puedo compartir lo que sucedió. Muchas cosas han cambiado en este tiempo y he esperado hasta que todo estuviera completamente resuelto legalmente antes de publicar esta actualización final. La investigación criminal sobre las operaciones financieras de James reveló aún más de lo que la contabilidad forense había mostrado. En los últimos 5 años, había tomado múltiples préstamos usando la misma garantía, creando documentación comercial falsa y mal representando sus activos a varios bancos. Mi préstamo de $30,000 fue solo la punta del iceberg. Había estado ejecutando lo que era esencialmente un esquema Ponzi, usando nuevos préstamos para pagar los antiguos mientras se embolsaba la diferencia. James finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad. Enfrenta 2 años de prisión con la posibilidad de liberación anticipada, más multas considerables y pagos de restitución a varios bancos. El juez ordenó que liquidara sus activos para pagar sus deudas, incluido mi préstamo. Finalmente recibí mis $30,000 más los intereses acumulados y las tarifas legales. Mis padres han tenido un colapso completo por esto. Mamá no ha dejado de llorar desde la sentencia y papá no me ha hablado en semanas. Están vendiendo su casa para ayudar a pagar las tarifas legales de James y mudándose a un lugar más pequeño. Cada vez que pienso en cómo están sacrificando su jubilación para limpiar el desastre de James mientras todavía defienden sus acciones, siento una mezcla de tristeza y frustración. Sarah finalizó su divorcio de James el mes pasado. Ha estado diciéndole a cualquiera que quiera escuchar que no tenía idea sobre sus operaciones financieras y que ella es la verdadera víctima aquí. Considerando que estaba felizmente gastando dinero en vacaciones de lujo mientras me acosaba por querer que me reembolsaran mi préstamo. Encuentro eso difícil de creer. Se ha mudado con sus padres y está tratando de mantener el estilo de vida al que está acostumbrada, exigiendo una manutención excesiva a pesar del hecho de que la mayoría de los activos de James están siendo incautados para pagar sus deudas.
James intentó un último intento de manipulación antes de presentarse a prisión. Me envió una carta interpretando al hermano arrepentido, probablemente bajo el consejo de su abogado para intentar obtener una sentencia más indulgente. Estaba llena de las mismas viejas tácticas, rememorando recuerdos de la infancia que nunca sucedieron, haciendo excusas sobre sentirse presionado para tener éxito y afirmando que siempre tuvo la intención de pagarme. Incluso enfrentando el tiempo en prisión, no pudo evitar intentar hacerse la víctima. Terminó la carta pidiéndome que hablara en su sentencia sobre su buen carácter y cómo esto fue solo un malentendido entre hermanos. No respondí. Después de todo lo que había hecho, todavía estaba tratando de usar los lazos familiares para escapar de las consecuencias. Algunas personas en mi vida sugirieron que tal vez había cambiado, que la prisión lo estaba haciendo reflexionar sobre sus acciones, pero lo sé mejor. Los manipuladores no cambian, solo adaptan sus tácticas a su situación actual. He usado el dinero reembolsado para dar un pago inicial en una casa. El mercado sigue siendo caro, pero al menos finalmente estoy saliendo del ciclo de alquiler. No es la casa que podría haber comprado hace 5 años, pero es mía y me la gané honestamente. Algunas personas han sugerido que debería sentirme culpable porque James va a la cárcel, pero no lo hago. Tuvo innumerables oportunidades para hacer las cosas bien a lo largo de los años, pero eligió seguir mintiendo y defraudando a la gente. Las consecuencias que enfrenta ahora son el resultado de sus propias elecciones, no de mi decisión de dejar de habilitarlo. En cuanto a mis padres, les estoy dando espacio para procesar todo. Tal vez algún día entenderán que al responsabilizar a James hice lo que ellos deberían haber hecho años atrás. Tal vez no lo hagan. He hecho las paces con cualquiera de los dos resultados. Mi abogado me dice que puede haber más procedimientos legales a medida que los bancos persigan casos civiles contra James, pero no publicaré más actualizaciones. Este capítulo de mi vida finalmente ha terminado y estoy lista para seguir adelante. Así que no responderé más comentarios ni mensajes. Gracias a todos los que me apoyaron en este viaje. Su aliento me ayudó a mantenerme fuerte cuando mi propia familia intentaba hacerme dudar de mí misma.